Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el ingeniero Pedro Ferreira, expresidente de la ANDE y también expresidente del Instituto de Previsión Social. Pedro Ferreira es actualmente candidato a senador por el Movimiento Nueva República. El Movimiento Nueva República postula a presidente de la República al doctor Euclides Acevedo. Vamos a hablar acerca de política con el invitado de esta noche. Le vamos a preguntar al ingeniero Pedro Ferreira, que es un reconocido profesional, por qué, siendo él una persona a la cual seguramente le sobran oportunidades laborales, ha decidido ingresar al ruedo político y postularse para ser senador. Le vamos a preguntar también cuáles son los proyectos de leyes que, en el caso de llegar a la senaduría, estaría impulsando el ingeniero Ferreira. Vamos a hablar también acerca de Itaipú y la negociación que se realizó este año 2022 entre Paraguay y Brasil con respecto al precio de la energía, teniendo en cuenta que este año la Itaipú ha terminado de pagar una parte de su deuda. Hemos tenido una negociación exitosa en este 2022 sobre ese tema. La otra parte de la deuda que todavía queda pendiente se terminará de pagar y se cancelará en el año 2023, el año que viene. Al respecto, ¿cuál sería, en opinión de nuestro invitado, se lo vamos a consultar, la mejor negociación para Paraguay de manera a obtener beneficios en la negociación 2023 con el Brasil con respecto al precio de la energía, lo que se estipula en el anexo C del tratado? Vamos a empezar el programa, como siempre, agradeciendo a las empresas auspiciantes Banco GNB, Juntos Más Fuertes, y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el ingeniero Pedro Ferreira, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, Juntos Más Fuertes. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Se ajustan los calzados para realizar la definición. Toma los pasos correspondientes. Autoriza la compra. Saca su tarjeta de crédito Mastercard. Cada gol te acerca a la final de la Conmebol Libertadores 2022. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB, acumulás goles para el sorteo por un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol. Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores. Promoción válida solamente para tarjetas de crédito Mastercard del Banco GNB. Ya estamos en compañía del ingeniero Pedro Ferreira. Ingeniero, buenas noches, qué gusto verte. Gracias por aceptar nuestra invitación. Pero buenas noches, un gusto compartir nuevamente este programa contigo y con tu audiencia, que es de lo mejor que hay en nuestro país. Gracias, muchas gracias. Pedro, déjame hacerte la siguiente pregunta. Es una novedad para todos tu candidatura al Senado de la República. Hace poco tiempo se oficializó tu candidatura por el Movimiento Nueva República, que es el movimiento que postula a la presidencia de la República al doctor Euclides Acevedo y como vicepresidente al senador Querey. Personalmente, es una opinión mía, el Senado, el Congreso Nacional va a ganar mucho con tu presencia por tu calidad como persona y tu calidad profesional. Ahora, siendo colorado, la curiosidad que tengo es ¿por qué tomaste la decisión de postularte por fuera del Partido Colorado? En realidad fue una decisión muy difícil, muy difícil. Entonces el año pasado yo cumplía 60 años y a propósito viajé a los Estados Unidos, en parte para cumplir los 60, festejar un poquito allá, igual que lo había hecho mi hermano antes.
por otro lado, ir a hablar con 3 sabios que hay en los Estados Unidos y que tienen unas características especiales. Busqué 3 personas que tengan 3 características. Primero, que sean sabios, que sean gente que realmente está fuera de la norma. Segundo, que me quieran, lo cual es más raro de una persona que uno haya logrado obtener el cariño de una persona sabia. Y el tercer elemento era que lo que yo decidiera no le pudiera favorecer ni desfavorecer. Y para eso tenía que estar fuera del país. Entonces yo tengo esas 3 personas y me fui, les visité y les ¿Se puede saber quiénes son? No tengo su autorización, pero por lo menos uno de ellos es nicaragüense, vive en Milwaukee, ¿verdad? Es una eminencia, vamos a decir así. Vivió muchos años entre Nicaragua y los Estados Unidos, vino durante 30 años cada 6 meses al Paraguay, profesor del máster de la Católica, y yo fui su alumno primero y después cada vez que venía al Paraguay le tenía actualizado sobre aquello así, y forjamos una amistad muy, muy importante, y su señora también es una eminencia, es rectora de una universidad. Entonces, estamos hablando de gente por encima de la media. No, él por ser extranjero me animo. A los 2 paraguayos que les visité no me animo tanto a exponerles. Pero ese fue más o menos lo que busqué. Y hubo, desgraciadamente, a veces uno quiere delegar la responsabilidad y al final quedó un empate técnico el tema. Bueno, regresé. En medio de eso surgió un evento. Me hicieron solicitar una imputación en contra mía sobre algo que era totalmente una locura. Bueno, ahora eso ya está subsanado. Se declaró como, es que se dice, que es algo falso y temeraria la denuncia. Bueno, pero hasta sufrí lo mismo que sufre la mayoría del pueblo paraguayo, de que de repente vos te enfrentás con alguien con poder y resulta que utiliza la justicia. Y te pone, aunque vos no hayas hecho nada malo, ni siquiera cerca, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, te cobraron. me cobraron. Y ¿sabes qué? Pero está bien que traten de cobrar, ¿verdad? Porque yo soy del parecer de que uno no tiene que ser tan exento a los problemas normales que tiene la ciudadanía, ¿verdad? La ciudadanía de repente tiene un problema de que entró en el patio ajeno y ya se va preso, ¿verdad? Pero hay otros que son grandes ladrones y están 5 años fuera y nunca tienen condena. Vos mirás Tacumbú y hay una cantidad de gente sin condena. Correcto. ¿Verdad? Destapaste, y hay gente con condena. Exacto. Que anda por ahí y vos te encontrás en un restaurante con ella y tiene prisión domiciliaria. Sí. Y tienen 15 años de sentencia. Y por ejemplo. Destapaste aquella famosa acta secreta entre Paraguay y Brasil por compra de energía entre Ande e Itaipú, y te pasaron la factura. Es muy probable, yo no tengo comprobación del hecho, o a lo mejor también era una advertencia, diciendo, mira, no seguís molestando. Pedro, ¿y cómo influyó este tema de la imputación, de la cual saliste absolutamente sobreseído por falsas imputaciones, en tu decisión de voy a ingresar al ruedo de la política? Bueno, el primer efecto inmediato fue, espera un ratito, vamos a ver dónde estamos parados. Yo estaba en el exterior, justamente yo estaba en ese viaje que te estaba planteando. Estaba en la casa de una persona amiga que nos dio su casa para que estemos en Minnesota. Le agradezco terriblemente, profundamente. Entonces estábamos ahí cuando yo me entero, ¿verdad? Y al revés de todos los bandidos, yo volví al Paraguay para ver de qué es lo que se trataba, ¿verdad? Mientras el resto sale del país cuando tiene cosas que esconder. Influenció un poco profundamente anímicamente, porque es como que el sistema se fue de mano, vamos a decir así. Y voy a decir, bueno, si conmigo se anima a hacer eso, bueno, ¿qué será con Juan Pérez? Claro. ¿Quién será con...? Y encima me sentí muy indefenso, porque yo ni siquiera podía verlo escrito. Yo estaba en el exterior, me decía, mira, acá en los medios está saliendo tal cosa. Yo no podía ni siquiera defenderme, ¿verdad? Fue muy doloroso. De alguna manera me destrozó ese viaje. No fue un buen viaje. Vamos a decir así, tendría que haber sido a lo mejor el viaje de mi vida, ¿verdad? Y finalmente fue un viaje sufrido, vamos a decir así.
lo anímico me castigó, sobre todo el estar allá, ya no te puedes divertir. Y yo ya tenía todo pagado. Entonces, era otra vez una decisión, ¿qué hago? Ya pagué las vacaciones de mi vida, pagué y ahora quiero volver porque estoy con un problema entonces las pasé mal. Y posteriormente decidiste entonces, voy a optar por la opción de ingresar, pero fuera del partido. Sí, ese fue todo un desarrollo, ¿verdad? Nosotros veíamos que el Partido Colorado, y digo nosotros porque no soy el único, muchos vimos esto, veíamos que el Partido Colorado estaba cooptado por dos movimientos con una capacidad de mover gente, de mover recursos, de alguna manera captar intereses, de esa manera conseguir fondos y también vender promesas que a lo mejor no estaban dispuestos a cumplir, algunas en forma alevosa, pero que de alguna manera le traía votos. Toda una maquinaria electoral. O sea, dos grandes maquinarias electorales, pero sin contenido y sin soluciones de largo plazo. Y sobre todo que cuando había cosas que eran quemantes, realmente no tenían solución. Uno de esos casos que nosotros teníamos muy claro era el caso de Itaipú. Correcto. Entonces, dentro del Partido Colorado, como se dice, le di una última oportunidad. Ok. Eso ocurrió en diciembre del 2020, no, el 20, sí. Y presentamos una nota haciéndole llegar al Partido Colorado que nosotros con el ingeniero Fabián Cáceres estábamos muy preocupados porque con lo que estaba sucediendo en Itaipú y que había muchas cosas que parecía que nadie veía. Y tenía una doble crítica, un poco hacia el gobierno, que estaba haciendo mal las cosas, y por otro lado hacia el Partido Colorado, que estaba, como se dice, ausente en el diálogo. Era una doble crítica. Y, bueno, nos dieron increíblemente lugar en la Junta de Gobierno, nos recibieron, no en la Junta de Gobierno, en el partido, y sacaron una resolución que nunca he visto, dicho sea paso, pues nos dijeron, ¿verdad?, de declarar causa nacional. Pero declarar algo causa nacional no es declaro causa nacional, es movilizarte, decir, hacer, ver, ocuparse del tema, no simplemente enunciar, que es un poco el problema que está teniendo la política. Mucho marketing y poca gestión de fondo. Entonces, ¿qué ocurrió en la práctica? En la práctica pasó el año. Cierto. Pasó el año. Tuvimos un año entero prácticamente sin definición de tarifa en Itaipú. Los brasileros pagaron lo que quisieron, cuando quisieron. La parte que desde el 2018 estaban debiendo, nunca se le cobró los intereses, hicieron lo que quisieron. Y nosotros con falta de postura. Entonces, vos para tener postura tenés que estar muy, muy tranquilo por dentro. Y tenés que estar muy firmes, porque ellos van a estar firmes porque defienden sus intereses. Y está bien que ellos defiendan sus intereses. Vos tenés que tener los tuyos y vos tenés que saber cómo explicar que los tuyos no le perjudican a ellos. Al contrario, les beneficia en largo plazo. Y ese fue un poco el vaciamiento de contenido que ocurrió. Okay. En esa época, todavía, este gobierno mantenía la tesis de que había que mantener la tarifa rajatabla y yo apoyé eso. Pero yo no veía el cómo. No veía cómo iban a conseguir eso porque en todas las otras cosas no hacían los trabajos que de alguna manera se sabía que había que hacer para poder estar mano a mano con el Brasil, hablando de como pares, como 50-50. Bueno, ahí fue y bueno, pasó el tiempo, el Partido Colorado es muy ocupado de ganar votos y poco ocupado, todos los movimientos grandes del Partido Colorado, ocupado en eso. Y finalmente llega lo que me decidió al final fue un doble efecto, vamos a decir así. Primero, ya se había pedido mi sobreseimiento, ya yo había terminado, vamos a decir así, el tema judicial estaba más que resuelto por absurdo, por temerario, lo que sea. Y segundo, porque ocurrió otro hecho que no tuvo la relevancia periodística o mediática que debió haber tenido. El Paraguay finalmente cede su postura. Parece un hecho así, no, pero al final nos van a dar
25% de descuento por 4 meses, como un premio consuelo. Y realmente ahí me di cuenta de que el tema de tratar de incidir en el largo plazo. Los medios te dan el micrófono una vez por semana, una vez al mes o cada vez que ocurre algo muy grave. Pero no tenés posibilidad de incidir fuertemente. Entonces necesariamente si quería tener la oportunidad de incidir en que no se nos tome el pelo, tenía que entrar en la cancha política. Correcto. Y ahí hice un paneo de todos los candidatos y, a decir verdad, para mi sorpresa, porque he visto varios programas, uno que vos le trajiste acá a Euclides, ¿verdad? Siendo él todavía canciller, ¿verdad? Y inclusive creo que hizo una especie de crítica hacia nosotros, de que éramos desconfiados, de que creíamos que nos iba a terminar no me acuerdo bien sus términos, pero como que más o menos él decía que le demos oportunidad, él iba a poder lograrlo, ¿verdad? Y que, bueno, finalmente no tuvo la oportunidad, porque ya salió de la Cancillería. Y en ausencia, ocurre lo que ocurrió. Y ahí he visto justo otro programa, ya de hace un mes aproximadamente, un mes y medio, 2 días antes de mi decisión, o un día antes de mi decisión, donde él explica claramente por qué había que mantener la tarifa sí o sí. Y dije yo, acá tengo un candidato a presidente de la República que no está viciado de toda esa maquinaria electoral, de que no es una persona anticolorada o antiliberal, sino que trae ciertas propuestas y que encima en el campo en que yo conozco la tiene bien clarita. Correcto. Y entonces con él yo puedo colaborar, porque él inclusive en ese programa televisivo, no en el tuyo, en otro, sí, él habló de que él necesitaba parlamentarios que le acompañen para lograr ese objetivo. Dije, okay, yo lo escuché. Yo estoy seguro que él no se refería a mí, claro, con toda seguridad te digo, ¿verdad? Pero yo me di a veces los cristianos solemos decir el llamado, ¿verdad? Como que algo te llama, ¿verdad? Entonces dije, bueno, ok, voy a hacer una gestión. Entonces le envié un mensaje de texto a Euclides y él me respondió, él me llamó personalmente, me habló y me dijo que bueno, primero te quiero felicitar porque dijiste en el programa, para mí fue hasta una sorpresa, la claridad de ideas respecto a Itaipú, de cómo hay que plantarse y de por qué estaba súper mal que nosotros acordemos bajar la tarifa. Correcto. Entonces, de ahí vino una conversación y yo le dije mi predisposición para estar con él en la Cámara de Senadores y ayudarle en esa nueva república. Yo amo al Partido Colorado más que la mayoría, estoy seguro. Todo, no sé, el viceabuelo de mi abuelo sirvió con Bernardino Caballero en Acostañú, ¿verdad? O sea, desde ahí, pasando por mi tío abuelo Eulogio Estigarribia, mi tío bisabuelo realmente, presidente del Partido Colorado, mamá era reina del Partido Colorado, o sea, mi abuelo era presidente excepcional, uno de mis abuelos, no sé, yo soy colorado desde joven y convencido, ¿verdad? Me afilié a los 15 años con muchas ganas de trabajar y siempre creo que hice todo lo posible por mi partido. Vamos a decir así, no es que ahora le odio ni nada por el estilo. Correcto. No hay ninguna adversión, pero yo entiendo que hay gente que puede entender como el hecho de ser candidato por otro partido, de alguna manera es una traición o es una falta de fidelidad. Okay. Y lo que pasa es que comencemos, Asociación de Hombres Libres, ¿verdad? Lo que pasa es que conceptualmente las personas que lo ven como si fuera un Cerro Limpia, ¿verdad? Entre Partido Liberal y Partido Colorado, como si fuera una cuestión de camiseta nomás, de color. A mí me gusta el colorado, te gusta el azul y acá nos peleamos de por vida. Y vos le investigás. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Le harás a 10 senadores colorados, 10 senadores liberales, 20 diputados de uno y de otro partido, y le hace una encuesta sobre qué piensan políticamente y no vas a poder adivinar quién es colorado y quién es liberal. Claro. Piensan muy parecido. Claro. O sea, no hay una diferenciación ideológica. Correcto. Lo que hay son bandos, ¿verdad? Y esa misma teoría de bandos hay dentro del Partido Colorado. Hoy en día hay 2 bandos grandes. Correcto. Que se disputan una hegemonía del poder bajo 2 conceptos parecidos
¿verdad? Entonces me pareció, dije, bueno, ¿y qué ves? Voy a seguir dentro de un partido que no es capaz de discutir ideas. Correcto. Pedro, ¿cuántos votos necesitas más o para menos llegar a son senador? 70.000 por ahí. 70.000 votos. Ese es el número. Correcto. ¿Sabes qué, Pedro? Yo tengo una imagen, decime si por ahí estoy muy equivocado, que sería la siguiente. Si el señor Euclides Acevedo es elegido presidente de la República y vos sos elegido como senador, creo que te veo o en el gabinete del señor Acevedo o como director lado paraguayo de Itaipú. Yo no creo que yo vaya a ser director lado paraguayo de Itaipú, en ningún caso. Te doy el caso de Ricardo Canese. Ricardo Canese era mano derecha en tema energético de Lugo cuando Lugo llega al poder. Cierto. Y no le puso ningún cargo del sector eléctrico. Sencillo, ¿verdad? Fue un gran sacrificio del ingeniero Ricardo Canese a favor del Paraguay, probablemente para que se consigan algunas cosas, para no enervar los ánimos. El Brasil te cobra. Yo cuando tomé la decisión sabía que el Brasil me iba a cobrar y que mi país a lo mejor no me iba a premiar. Ok. Que el pueblo me iba a premiar, sí. Y yo siento eso en el supermercado o donde me voy, donde estoy, ¿Sí? me subo al ómnibus, se siente. Yo agradezco mucho porque el pueblo paraguayo es increíblemente agradecido. ¿Te relacionan con el Sí, acta que destapaste? Sí, pero me paran hace poquito y fue muy agradable porque estaba yo con un extranjero hablando de otro tema del sector privado, un tema de dragado, ¿verdad? Y me paran ahí estamos saliendo de la conferencia y me para una persona, me dice, ¿usted es el ingeniero Pedro? Sí, mire, permítame agradecerle, yo no le conozco, soy fulano. Y eso me ocurre cada tanto, ¿verdad? Okay. Y eso es muy bueno, es muy bueno. Es una lástima, por ejemplo, que el Partido Colorado no nos haya dicho al ingeniero Fabián Cáceres, a mí y a otros correligionarios que estamos adentro, miren, realmente ustedes hicieron una patriada. Si uno ve lo que es la historia del Partido Colorado, su mayor legado podría ser Itaipú, pero para eso tiene que ser un legado positivo. Claro. Entonces, gracias por la colaboración que ustedes hicieron en no permitir que un acta de estas características le pudiera dañar a nuestro país y a nuestra soberanía. Correcto. Dentro de Itaipú. Ok. Entonces, no, quiero aclarar, no es un pase de factura, ¿verdad? Simplemente tenemos un quiebre moral de fondo. Tenemos un quiebre moral de fondo. Y eso se va manifestando en todas las cosas. Ese es un problema fuerte que tenemos de fondo y lo que nosotros vamos viendo son apenas los resultados de ese problema de fondo que tenemos. Y donde más se siente eso es en la clase política. A lo mejor porque están más a la vista. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero está por todos lados. Ok. Cuando uno transa con el sí. con el privado. Sororís, con el Sororís, cuando vos transás con el Sororís y dos corruptos, sí. ¿verdad? Sí. No es uno nomás. Correcto. Y hay un problema más de fondo que es que no creemos en las leyes, no creemos en la autoridad le pedimos el respeto y una cuestión de estilo y todo eso hay que enderezar. Okay. Y eso se endereza con liderazgo sano, se interesa poniendo gente que puede hacer mucho por su país sin tener que entrar a sacar cosas a cambio. Y te voy a decir algo positivo. En todas las listas de todos los partidos, en el Partido Colorado, hay gente buenísima. A mí no me va a molestar perder una elección contra alguien que es mejor que yo. Okay. Encantadísimo. Ojalá en la interna colorada, que yo creo que los colorados tienen que votar en su interna, ¿verdad? Y elijan entonces los mejores senadores y los mejores, hay buenos, pero no voten por el movimiento nomás, ¿verdad? Voten bien. Okay. Vamos a cambiar nuestro país, votemos bien. Vamos a empezar a cambiar, vamos a mostrar que tenemos suficiente valor y suficiente amor a nuestro país para saber que ese vecino que todo el día me está trayendo panfletos no le va a hacer ningún bien al Paraguay porque le conozco bien, pero hay ahí otras personas en el listado que pueden cambiar nuestro país. Okay. Entonces hagamos eso como un acto moral, un acto de votar bien para después no tener que andar quejándonos. Entonces eso tiene que ser en todo. En el Partido Liberal hay gente muy buena, en Patria Querida, en el Encuentro Nacional, hay gente brillante que esta vuelta se está presentando.
¿verdad? Y en Nueva República, gente espectacular ahí dentro del grupo de senadores, diputados. Pero si nosotros vamos a ir nomás al que más propaganda tiene, y no tiene sentido. Y en alguna medida, desgraciadamente, en las municipales no se votó tan bien como era mi esperanza. Entonces se envió también un mensaje a la clase política de no, podemos seguir haciendo lo que queremos, vamos a hacer nomás una cosmética y ganemos otra vez las elecciones. ¿Por qué podemos seguir haciendo lo que queremos? Los corruptos y los vendepatrias son más que los patriotas. Yo creo que tienen impunidad. La denuncia penal por el acta bilateral nunca se investigó. Nunca he visto que hayan hecho un cruce de llamada entre Velázquez y Joselo. Nunca. Para ver todos los mensajes. El celular, yo entregué mi celular, vaciaron mi celular, le hice copia todo, le dejé todo, copia de todo le dejé. Este abogado, el día antes, se le pierde su celular, ¿verdad? Y que allanaron su casa para ver si era cierto. Buscaron, hicieron alguna investigación o mataron el caso. Entonces, el tema es que la corrupción, ¿cómo es lo que se origina? No, la impunidad es el elemento limpiador, vamos a decir. Ese es el final, ¿verdad? Pero ¿cómo llegamos a que tenía que algo ser punible? ¿Verdad? Mucho antes ocurrieron un par de condiciones. Primero lo que digo, la crisis moral, ¿verdad? Ese es el elemento de fondo. Y después ocurrió algo. Normalmente lo que más ocurre es una discrecionalidad. Como ahora este tema de Petropar, de que hay una comisión mayor o menor para una u otra estación de servicio, a lo mejor hay discrecionalidad. La discrecionalidad es enemiga o amiga de la corrupción, si la queremos. Ahí nace. Vos tenés discrecionalidad y tenés la impunidad del otro lado, y en el proceso no tenés transparencia, corrupción. Okay. O sea, los elementos para combatir y matar, eso es matar acá, limitar toda la discrecionalidad, controlar y no confiar, controlarle a los que votamos. Voté por mi intendente. Che, Nenecho, ¿y qué hiciste hasta ahora? Bueno, vos dijiste tal cosa, vas a seguir divirtiéndote. ¿Cuándo vamos nosotros a tener lo que prometiste? Vamos a hacer un listado. ¿Y qué hiciste hasta ahora? O Echeverría, Luque, ¿verdad? ¿Y qué viejo hiciste? Ok, entonces, ahora Pedro, permíteme. El controlar, el evitar la discrecionalidad, el ser transparentes y finalmente la impunidad. Correcto. Ahora Pedro, cuando yo te decía si son más los vendepatrias que los patriotas, yo no me estaba refiriendo a los actores de la política, sino a quienes les votamos. Porque si hay alguien, por ejemplo, si hay alguien que ha quedado en evidencia que iba a firmar un acta que perjudicaba en más de $200 millones a la ANDE, está acusado de traición a la patria, pero se candidata a ser presidente del Partido Colorado. Si hay alguien, por ejemplo, mencionaste recién al intendente, que no está haciendo su trabajo como intendente y que encima es acusado de corrupción, no nos va a extrañar que para las elecciones 2028 se postule a diputado y tenga votos. Entonces, ¿somos más los vendepatria que los patriotas o somos más los patriotas que los vendepatria? Me estoy refiriendo a quienes apoyamos. En las listas que estamos hablando de los candidatos. Sí. En los candidatos, en el Partido Colorado, yo te puedo decir que hay muy poco de los buenos. Pero hay. Y hoy en día hay el voto preferencial. Si nosotros no vamos a ejercer el voto preferencial, el Partido Colorado se va a equivocar. Porque va a poner un menú de gente que la mayoría de la ciudadanía no le va a votar. No le va a salir igual que como le salió la municipal
es lo que yo creo. Ok. Va a tener la ilusión, porque en diciembre la mayoría de la gente que va a votar en el Partido Colorado, porque también se eligen seccionales y nadie quiere perder la oportunidad de apoyarle a su vecino. Entonces va a tener una ilusión de que tiene 1.500.000 votos o 2 millones y que podemos poner nomás todo lo que queremos ahí y continuamos la fiesta. ¿Verdad? Me parece que en un contexto de crisis moral. En un concepto de crisis. Es que no se hacen los mal planteamientos. Ya no está en discusión si tenemos que tener algún concepto moral. La idea es que tenemos que aprovechar que estamos en el poder y tenemos que hacer lo que sea por estar en el poder, porque desde el poder se negocia mejor. No, espérame. Desde el poder, para la mayoría de los colorados, nunca se negoció mejor. Se negoció para un grupito que nos convence al resto, ¿verdad?, de que le votemos. Hay un grupito que no es tan chico tampoco. Serán 100.000, serán 200.000, serán 300.000, pero no son 7 millones ni 2 millones. Okay. ¿Verdad? Entonces ese grupo, ese grupo beneficiado, ¿verdad?, que es pequeño, pero existe, ¿verdad?, nos convence a todo el resto de que tenemos que seguir ganando, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a la moral de la persona que vota. La persona que vota ejerce 2 veces, en la interna y en la general, y después se aguanta 5. O sea, y ojalá votemos bien. Okay. Hay tiempo. Creo que se tiene que mirar no solamente la lista de los titulares, sino también los suplentes. Okay. ¿Por qué? Vos mismo dijiste, yo te veo más en un cargo ejecutivo si Euclides llega a ganar la presidencia. Y lo mismo va a ocurrir en el Partido Colorado. Exacto. ¿Verdad? Entonces Exacto. Vos tenés que mirar, porque el voto preferencial hay para los titulares, pero no para el suplente. Okay. El primer suplente, fíjense quiénes son, y van a saber qué está escondido detrás de su voto. Okay. El que vota a la lista 2, por decir así, o lista 3, ¿verdad?, para senadores o para diputados, principalmente en central y en senadores, diputados central, que son muchos, ¿verdad? Sí. Con seguridad, sí, un grupo, 2 o 3 de esos senadores y diputados en algún momento van a salir. Correcto. Y por lo tanto, los suplentes van a hacer. O sea, y te voy a dar con nombre y apellido. Nano Galaverna va a ser senador. O sea, si vos votás a esa lista, le estás votando a Nano Galaverna. No, pues yo le voté a fulanito, que es muy honesto. Le estás votando al suplente número 1, con seguridad, en forma indirecta. Entonces, si le querés, si no te molesta, votá. Ok. Si no te molesta, eso no es lo que querés. Ok. ¿Verdad? Pero si querés un cambio, vamos a hacer todo un poco más inteligente. Ok. ¿Verdad? En nuestro voto, porque después nos aguantamos años. Exacto. Y a veces décadas. Décadas no aguantamos, ¿verdad? Correcto. Cierta reivindicación amoral de las cuestiones y como si fueran normales, ¿verdad? Gracias a nuestras malas decisiones en el voto. Ok. Pedro, ¿cómo te definís ideológicamente? Ahí depende un poco. Mira, los ingenieros no somos como los abogados y los economistas, en que tenemos así filosofías fuertes en las que creemos y cosas por el estilo. Pero por tema yo te puedo decir bastante bien, a veces estoy más hacia la derecha, a veces estoy más hacia la izquierda. Te doy 2 casos límites. En todo lo que significa protección a la niñez y desde el punto de vista de la familia, yo estoy más a la derecha, o sea, soy de centro derecha, por decir así. Yo creo que tenemos un sexo de entrada, ¿verdad? Que no es una cuestión de meterle a la criatura tempranamente de que ellos tienen que andar pensando a una muy corta edad si qué sexo para lo que tienen. Ok. ¿Verdad? Por ejemplo, eso para que se enojen ya todos los que se quieren enojar. Por las eso, personas que no me vayan que a votar si pretenden de mí, ¿verdad? Eso no. De 2 millones 70 mil, habrá 200.000 que me odien por eso. ¿Vos estás a favor de que las personas tenemos una configuración sexual binaria genética? No sé si es tan así, porque no todos somos iguales. ¿Varón o mujer? No. Hay los casos especiales. Lo que estoy en contra es que se le meta a la criatura la ideología de género. muy, muy chico, antes que pueda procesar las ideas,
como que él tiene que buscar cuál es. Construir su identidad. Construir. Y es muy peligroso, y es un tema que a lo mejor tenés que preguntarle mejor a psicólogos y gente que habla de estas cuestiones, que tiene más conocimiento que yo. Yo no sé, a lo mejor en sociedades más evolucionadas esto funciona. Y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Porque acá hay todavía mucho maltrato sexual infantil en muchos hogares. Cierto. Y si vos le decís a la criatura muy chiquitita, ¿verdad? Acá más o menos vos tenés que probar, y bueno, y de repente tiene un padrastro que anda probando por ahí las cosas. Cierto. O sea, yo creo que no estamos mirando el todo en ese tema. Por eso yo prefiero ser un tanto conservador y ir más hacia muy interesante. En otro lado, muy interesante. Soy muy de centro izquierda. ¿En qué aspecto? El tema, por ejemplo, de la desigualdad. Para mí la desigualdad es un escándalo, ¿verdad? Es cierto, hay el que más trabaja, el que menos trabaja, pero en gran medida es falta de oportunidades. Y la falta de oportunidades es responsabilidad de la élite. O sea, la élite no se puede jactar de ser más inteligente, o ser más sabia, o ser más trabajadora que otro que gana menos si no hizo nada. Estamos hablando de la desigualdad de ingresos. Desigualdad de ingresos. Ok. La desigualdad de ingresos es un escándalo, ¿verdad? La desigualdad no es la peor desigualdad que hay en Latinoamérica. Okay. Estamos mucho mejor que Brasil y que la mayoría, vamos a decir así. Pero no, yo considero profundamente, hasta te diría cristiano, ¿verdad? De que uno tiene que tratar de cerrar esa brecha. Y la brecha se cierra con educación, con oportunidades, con trabajo. Bien. El subsidio tiene que llegar exclusivamente para las personas que ya no pueden usar su oportunidad. Por ejemplo, una persona tiene 90 años, ¿verdad? Y no tuvo jubilación. Bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Le va a decir, salga a trabajar si quiere comer? No se puede. Una persona nace con una discapacidad y necesita una atención especial. Bien. O sea, la brecha que le ocurrió por su historia, por la historia de sus padres, por la naturaleza, por cómo nació, lo que sea, tenemos que como sociedad tratar de primero darle oportunidades para que se integre al pelotón, y si no se puede integrar al pelotón por algún motivo ya imposible, entonces ver cómo nosotros podemos paliar la situación de esa persona. Nosotros tenemos que ser solidarios. Correcto. Esa es una riqueza que tiene nuestro país, y es una obligación por nuestra historia. Correcto. Pedro, la posición liberal tradicional sostiene que el libre mercado incentiva el crecimiento económico, que el crecimiento económico combate a la pobreza y que genera movilidad social. Pero los propios economistas dicen que ese crecimiento económico es condición necesaria, pero no suficiente. Así es. ¿Estás de acuerdo entonces de que como para lo que le tenemos que agregar a ese crecimiento económico es lo que me decías, educación? Sí. Trabajo decente, trabajo decente, trabajo digno. Pues podemos hablar de lo que es trabajo decente y trabajo digno, ¿verdad? Okay. Trabajo decente, educación para darle oportunidad, salud, porque si votas mal de tu salud no tenés ni oportunidad de trabajar, ¿verdad? Ahí esa es la mano del Estado, donde vos crees que hace falta la participación del Estado. Sí, hay que tener más participación. Si vos completando lo que dijiste, nosotros tenemos que darle, esto es como una pirámide de ingresos, ¿verdad? Sí. Los que están en la cúpula, que están allá arriba, no hay que espantarles. O sea, acá no es cuestión de meter ninguna ideología de izquierda que haga que el capitalista crea que de un momento a otro se le va a sacar su propiedad, se le va a sacar del país. Nada de eso tiene que ocurrir. Nosotros tenemos que darle seguridad jurídica, seguridad económica, cierta estabilidad de políticas para que sea un país previsible donde él diga, acá yo puedo invertir millones y voy a ganar dinero, ¿verdad? Pero lo que no se puede hacer es que gane él nomás. Okay. Entonces, el de arriba tiene que tener esa seguridad. El del medio, que es la gran mayoría, tiene que tener una seguridad de otro tipo. Ok. ¿Verdad?
Él tiene que tener la seguridad de que ante los riesgos laborales, que es la seguridad social, Sí. el IPS, todo eso cubre esa parte. Bien. Y hay que extender en el sentido de que suceda lo que suceda, ¿verdad? Yo de alguna manera voy a estar cubierto, como se dice, ¿verdad? Y que voy a tener el incentivo para trabajar más todavía lo que estoy trabajando, y voy a poder ganar más y voy a poder dejarle a mi hijo con una mejor vida de lo que yo tuve. Bien. Y voy a poder al mismo tiempo ampararle a mi padre, a mi madre o a mi abuelo, porque ellos están cubiertos. Ese debería ser el 80% de la población, más o menos. El 80%. O sea, hay que centrarse mucho en nuestra maquinaria productiva, los que salimos todos los días como vos, yo, y nos Sí. vamos y todos los días tenemos que estar protegidos, hay una protección mínima que tiene que darnos el Estado, pero Bien. no tiene que saltar motochorro todos los días, ¿verdad? Y hay cuestiones por el estilo. El que está ya Sí. fuera del esquema productivo, ¿verdad? Entonces hay que tener políticas de inserción. ¿Cómo insertarle a esa persona? Y los que no se pueden, ahí viene ese es el conjunto completo, como creo que tiene que ser más Correcto. manejado. Ahora, quiero consultarte, porque sé que lo leíste a Thomas Piketty. Ah, sí. Lo leíste. Sí. Él- Leí 3 libros de él. Él habla de esa élite del vértice, Sí. ¿ok? Que son los que mayores ingresos tienen. Y él opina como vos, dice, hay que darle seguridad para que sigan invirtiendo, Sí. pero también hay que cobrarles impuesto a los altos ingresos y a la riqueza, pero hay que persuadirlos de que esos impuestos bien asignados evitarán una explosión social que no es precisamente el ambiente de garantía en donde ellos quieren, con lo que ellos quieren vivir. En otras palabras, hasta a ellos mismos les conviene pagar Claro. para mantener un equilibrio social y evitando este caos. ¿Qué opinas vos sobre esa posición? Bueno, pues el elemento clave de esa posición es que la corrupción sea baja. Porque a una persona que tiene que pagar muchos impuestos, Qué interesante eso. él es francés, ¿verdad? Entonces ya vive en una cierta sociedad que tiene ciertos valores. Controles. Y lo mismo Cierto. estudia muy bien los Estados Unidos, y la mayoría de los países que estudia son países que ya llevan 100 años de impuesto a la renta personal. Sí. Entonces el tema de dónde Muy viene... altos. Sí, aparte de altos, el tema es 100 años de impuesto a la renta personal. Yo no puedo salir del día a la mañana y decir, yo tengo 100 millones de dólares. Pero ¿de dónde te saco? ¿De dónde sacó su primer millón? No, y me encontré en un cofre. Y pago impuesto a la renta. Ya que encontró, tenía que haber pagado. Usted tenía que haber declarado. No me olvidé. Entonces, después de 100 años de impuesto a la renta, más o menos esos países ya tienen mapeado, ¿verdad?, cómo surge la riqueza, cómo surgen los ingresos y cómo de alguna manera hacer que colaboren. Nosotros estamos en una posición todavía muy distante de eso. Primero, esa gente que le queremos decir que colabore más con el Estado tiene que confiar en que esa nuestra crisis moral que se manifiesta en forma de corrupción tiene un gobierno, un grupo de gente que tenemos ahora la oportunidad de meter en senadores y en diputados de diferentes partidos políticos que sí están dispuestos y tienen una historia que les respalda, están dispuestos a cambiar eso. Ok. Entonces, si tenemos eso, si nosotros limpiamos ese problema de la corrupción, porque yo no quiero pagar impuestos si después veo lo que se hace con mi impuesto. Bien. Ese es el condicionamiento moral que hay en este tema, Correcto. el buen uso de nuestros recursos. Correcto. A partir de ahí, yo creo que sí, tenemos que tener mayor cantidad de datos. Hoy en día es mucho más fácil tener mayor cantidad de datos y en base a eso hacer que todo el mundo pague lo que tiene que pagar. Y obviamente, ¿verdad?, de hecho, el impuesto a la renta personal comienzan 8 y terminan 10, ¿verdad? Yo, en realidad, si tuviera un Estado, ¿verdad?, que me da los servicios y pagar 20 de mi renta personal, si veo que se usa bien, prefiero pagar 20 si se usa bien que pagar 10 y que se use mal. Ok. ¿Preferís pagar 20 y que se use bien Yo. a pagar 10 y Ahora, que se despilfarre? yo ya tengo
yo ya soy jubilado, yo ya tengo mis ¿cómo se llama? Mis necesidades básicas satisfechas. Correcto. ¿Verdad? Entonces, esa regla no puede ser para todos. Tiene que ser para los que ya estamos un tanto arriba, y entonces tendríamos nomás lo que ser solidarios. Es lo que es nuestro llamado natural, pero como no somos tan solidarios siempre, entonces el Estado nos dice, che, solidarizate un poquito mejor. Pedro, permíteme hacer contigo un ejercicio, como si vos ya hubieses sido senador. Te voy a leer algunos proyectos de ley que fueron polémicos este año en el Congreso, y vos decime al respecto si votarías a favor, en contra o te abstendrías. Primero, proyecto de ley que aumenta las penas y penaliza los cortes de ruta. Aumentas las penas y penaliza con cárcel de más de 5 años por cortar las rutas en una movilización social. ¿Estarías a favor, en contra o te abstendrías? Creo que hay un problema antes de eso. Me parece que la necesidad que exista esa ley es un incumplimiento de la Constitución y de las leyes ya vigentes. Entonces, acá creo que no te puedo contestar sí o no. En principio, no me cae bien que la gente está incumpliendo la ley. Cierto. Y entonces... Y está perjudicando tu derecho a transitar. Para no, ¿cómo se llama? Para no declararse confesamente que hace 20 años no está cumpliendo la ley, entonces dice, haceme una nueva ley. Entonces con esa nueva ley voy a decir que porque hay una nueva ley, ahí voy a salir a cumplir la ley. Me parece un poquito, a lo mejor hasta es útil y práctico, pero primero hay que cumplir la ley. Y ese tema de que la Policía Nacional no cumple la ley, o los fiscales inclusive no cumplen la ley, tiene que ver con nuestro descreimiento de la democracia. Absolutamente, absolutamente. Segundo, proyecto de ley que plantea una indemnización de parte del Estado paraguayo a ex obreros de Itaipú. Casi $1.000 millones. No. ¿A favor, en contra o te abstendrías? En contra. En contra. Tercero, proyecto de... digo, sí. Ese tenía que haber pagado las empresas en su momento si correspondía a Itaipú. El hecho que por ley nosotros saquemos una obligación del Estado paraguayo, ¿qué es lo que va a hacer? Que los contribuyentes paguemos lo que otros tendrían que haber pagado. Sí, es cierto que tenían que haber pagado. Ok, yo quedo bien. Tercero, proyecto de declaración para condenar la intervención del embajador norteamericano en asuntos internos y políticos del Paraguay. ¿Estarías a favor, en contra o te abstendrías de votar para que salga la declaración del Congreso paraguayo? Estoy muy enojado por la injerencia en nuestro país, de un país que yo amo, quiero mucho, los Estados Unidos, le tengo como una admiración, ¿verdad? Una sincera admiración. Estoy muy herido por el tema, pero lo que pasa es que lo que nos dijo pues, es verdad, ¿verdad? Entonces, todo nuestro problema de corrupción y de encubrirle a la gente, ¿verdad? Nuestro sistema de justicia hecho para algunos, ¿verdad? Se nos tira por la cara. Cierto. Yo me enojo por la violación a la soberanía, pero ¿cómo votarías si un colega tuyo senador dice tenemos que sacar una declaración del Congreso condenando esto? En principio no votaría a favor. No votaría a favor. No votaría a favor de una condena, porque mira, si alguien entra a mi casa y le rescata a mi hija porque yo le estoy violando, y es cierto que violó mi propiedad privada, es cierto que hizo una cantidad de cosas, pero yo ni le estaba violando, ¿verdad? Estás tocando un tema para un programa entero. No, pero te digo, tengo ese tipo de dudas. Yo no sé si el culpable principal, ¿verdad? Es el que se fija en que hay gente significativamente corrupta y lo dice como una opinión de ellos, es su opinión al fin y al cabo, sí, ¿verdad? Y nos hace una crítica dura que a mí me molesta, ¿verdad? Pero más me molesta que nosotros en los votos o en la justicia no hagamos nuestro trabajo. Correcto.
Solicitud de juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. ¿A favor, en contra o te abstendrías? Te lo hago más fácil. El del pueblo que está ahora en el defensor del pueblo. Ese merece así, enterito. Okay. Enterito, Okay. sin ninguna duda. Okay. El caso de ella, yo no sé la responsabilidad personal si es de ella o si vamos a cambiar nomás la cabeza para beneficiarle más a un grupo político versus el otro. Okay. O sea, tengo una duda razonable si no es la duda de muchísima gente. Un cambio de pieza nomás porque esta otra persona le va a molestar más a esto a quienes quiero perseguir. Y aparte está medio venciendo su mandato, creo que en unos meses. Okay. Entonces, yo dudaría. A lo mejor si veo todo lo que está escrito, sí, votaría a favor. Bien. ¿Verdad? Pero condicionaría muchísimo mi voto, ¿verdad?, sobre qué viene después de eso. Correcto, correcto. Y el último, proyecto de ley que despenaliza los olvidos, omisiones, el ocultamiento de bienes en la presentación de declaraciones juradas. Se presentó un proyecto de ley para despenalizar a los que se olvidan de declarar bienes en sus declaraciones. Hay cosas que te puedo olvidar, hay cosas que no te puedo olvidar. Hay cosas que puedes errar en la estimación, hay cosas que no puedes errar. ¿Y estaría a favor que se despenalice como perdonándolos por los errores? No hay que despenalizar. No hay que despenalizar. No, es más, si es un olvido, claramente un olvido o un error vos podés decir, mi casa vale 100, ¿verdad? Y después de 3 años se vende tu casa en 200, sí, ¿verdad? Y falseaste o no falseaste, ¿verdad? Yo no sé si falseaste, ¿verdad? Yo creo que nadie sabe si pone a la venta su casa dentro de 3 años, si es que eso fue una mentira o fue una apreciación, porque uno tiene una cantidad de bienes que tiene que... Yo declaro públicamente mis bienes desde hace 10 años aproximadamente, por lo menos. Está en Facebook. Yo saco fotos de mi declaración jurada de bienes y subí a tus redes. Y publico públicamente. Pero tengo que hacer. Y si alguien cree o creyó en los últimos 10 o 15 años que algo de lo que está ahí no es cierto, eso ven toda la gente, ven mi vecino, ven mi amigo, mi compañero de escuela, todo lo que saben lo que yo tengo, ¿verdad? Y hasta ahora nadie me dijo nada. Correcto. ¿Verdad? Estoy seguro que algunos de esos valores no serán exactamente, pero hay que penalizar. La impunidad es el problema. Bien, pero tengo que hacer una pausa y te dejo una pregunta y me respondes a la vuelta de la pausa. Sí, el año que viene, 2023, se termina de pagar la parte de la deuda que todavía tiene la entidad binacional. Sí. Deuda que condiciona el valor de la energía. Así es. ¿Cuál es, en tu criterio, y me lo respondes dentro de un minuto, la mejor negociación, la más beneficiosa para los intereses de Paraguay, teniendo en cuenta que, según el anexo C, el precio de la energía debería caer a partir de la cancelación de la deuda? ¿Cuál sería la mejor negociación o la postura más beneficiosa para el Paraguay? Porque esa negociación se va a hacer muy pronto. Antes del corte te voy a corregir tu pregunta. Una interpretación del anexo C dice eso, ¿ok? Y después del corte te digo la respuesta. Una interpretación del anexo C dice que terminada de pagar la deuda... es una interpretación. Una interpretación. Así es. Que es la interpretación que más le conviene al Brasil. Así es. Respondeme entonces cómo debería negociar Paraguay luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos para cerrar el programa con el ingeniero Pedro Ferreira. Se ajustan los calzados para realizar la definición. Toma los pasos correspondientes. Autoriza la compra. Saca su tarjeta de crédito Mastercard. Cada gol te acerca a la final de la Conmebol Libertadores 2022. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB, acumulás goles para el sorteo por un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol. Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores. Promoción válida solamente para tarjetas de crédito Mastercard del Banco GNB. Continuamos con el ingeniero Pedro Ferreira, aquí en Líderes. Pedro, año 2023 se termina de pagar la deuda de la entidad binacional Itaipú
En teoría, ese costo deuda desaparece del presupuesto de la entidad y eso en teoría debería significar que impacta en una bajada del precio de la tarifa. En ese contexto, ¿cuál es la mejor negociación, la más beneficiosa para Paraguay? Bueno, conceptualmente, ambos países, Paraguay y Brasil, encontramos que había una fuente de riqueza. Esta fuente de riqueza no la podíamos aprovechar uno solo de nosotros, entonces dijimos, bueno, 50% es de Federico, 50% es de Pedro. 50 y 50, está en el tratado. Uno puede hablar del anexo C sin mirar el tratado. O sea, el resto deriva. Resulta que para hacer esa conexión, para llevar esa riqueza a tu vaso, a mi vaso, había que hacer ciertos préstamos, se hicieron los préstamos y entonces en ese momento estábamos muy temerosos de cuánto lo que cómo iba a pagarse y dijimos, ok, entonces lo primero que vamos a hacer estos primeros 50 años es tratar de pagar la deuda de este emprendimiento y entonces para ese efecto vamos a poner ahí que dentro del costo vamos a colocar el tema de la deuda y que se pague todo, por eso el anexo se dice que se revisará a los 50 años, porque así se previó el pago de la deuda en 50 años. Correcto. Ok, está bien. Los beneficios de terminar de pagar la deuda, ¿de quién tiene que ser? ¿Y en qué porcentaje? La ventaja de esta negociación es que es una puja por porcentaje de beneficio. De que va a un beneficio, va a un beneficio. Entonces, lo lógico es que si los dos somos dueños, 50 y 50 de la riqueza, cuando se termine de pagar los 2.050 millones de dólares, sean 1.025 para cada parte. Eso es lo lógico. Vos tenés un edificio de departamento y se terminó de pagar el préstamo y no es que bajas los alquileres. A alguien se le baja el que te alquila a vos tu departamento. Cuando él termina de pagar su préstamo, ¿verdad? Al banco, ¿el que baja el alquiler? No, los dueños se quedan con la ganancia. Eso es lo esperable. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahora? Es que antes de generar las nuevas reglas, bueno, ahora ya no hay que pagar la deuda, entonces tiene que haber nuevas reglas, es muy lógico. Entonces, antes de generar las nuevas reglas, a alguien se le ocurre bajar el alquiler. Entonces me parece nefasto lo que ocurre. No por cuánto se bajó, sino porque se bajó sin haber tenido en cuenta la visión histórica de qué va a pasar el año que viene. Pero es más, se le obligó a la ANDE a contratar de más para el año que viene, que fue la misma puja que nosotros tuvimos en el 2019, sí. Contrató 19% y 6% más lo que sigue. Y entonces la ANDE el año que viene va a ser cómplice de que baje la tarifa, porque contrató de más y entonces es un gran interesado de que baje la tarifa. Entonces, Pedro, una fue consulta. nefasto. ¿Pensarías igual a como estás pensando ahora si Paraguay contratase el 50% de la energía y Brasil el 50%? Lo que pasa es que ahí se extingue este problema. Pero antes de que el Paraguay use su 50%, el Paraguay tiene que ser capaz de generar otro 50% más grande todavía para la juventud que se viene. Y para eso necesitamos los recursos ahora. Este es nuestro bono energético. Si nosotros ahora, por andar bien con el presidente brasilero, o por hacernos los graciosos, o por regalarnos por 4 meses una viruta, ¿verdad? Nosotros nos vendemos, ¿verdad? Estamos comprometiendo 1.025 millones de entradas por 15 años. Depende cómo le haga el cálculo. Okay. 35.000 millones de dólares. Que es lo que podríamos ganar como país si esto se negocia bien. Y eso cambia el Paraguay. Si en vez de eso alguien dice que negociar por la mitad a 17.000 es una buena opción, eso es falso. Y es una derrota. Y es bajar antes de tiempo la tarifa, cuando en realidad esto tiene que ser algo que se negocie transparentemente, porque va a afectar a generaciones. 30 años por lo menos vamos a tener que pagar o beneficiarnos de lo que ocurre. Pedro, el tema es muy pesado, muy importante, así que pronto espero que volvamos a conversar acá, pero un programa exclusivo para hablar acerca de esto, lo que dijiste recién, los 35.000 millones de dólares que están en juego y que no está, aquí no se trata de las próximas elecciones, sino de las próximas generaciones. Eso me parece súper interesante. Un gustazo como siempre. Muchas gracias, Pedro. No, gracias por la oportunidad.
Soy Federico Galeano Estigarribia, esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB, juntos más fuertes. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.